Bueno, vamos a continuar con esta resolución de los ejercicios. Vamos a trabajar con los ejercicios que quedaron pendientes de este tema correspondiente a distintos problemas, distintas situaciones en que se nos puede presentar la aplicación del teorema de Pitágoras, que era lo último que estuvimos trabajando. Bueno, vamos a trabajar con el ejercicio 9. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos un triángulo, que dice que es un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero. Entonces, si es un triángulo equilátero, sabemos que tenemos los tres lados iguales. Pero, o sea, eso nos quiere decir que si a este lado lo llamamos X, este lado va a ser X, y este lado va a ser X. En realidad estamos trabajando con todo el lado, ¿no es cierto? Todo el lado del triángulo que lo llamamos X. Tengan en cuenta que acá en el dibujo X está tomado a esta distancia. O sea, vamos a ver en el dibujo a qué es lo que está, a qué es lo que llama X, como si fuese medio lado. Entonces, para evitar confusiones, vamos a ponerle a cada lado otra letra, L. L. Bueno, si observamos el dibujo, vemos que el triángulo equilátero está inscripto en la circunferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que los tres vértices de este triángulo están sobre la circunferencia. Entonces, por una propiedad de los triángulos inscriptos, en realidad de todos los polígonos inscriptos, hay un centro. Entonces, para poder trazar esa circunferencia, nosotros necesitamos un radio, que en este caso es de 8 centímetros. Por lo tanto, si ese radio es de 8 centímetros, esta distancia que tenemos acá también es de 8 centímetros porque es el mismo radio de la circunferencia. Si ahí tenemos dibujado una especie de rombo, eso quiere decir que si todo este radio es de 8 centímetros, medio radio es de 4, y acá tenemos 4. Entonces acá sombreado, ¿qué tenemos? Tenemos un triángulo, que es un triángulo rectángulo, donde tenemos la hipotenusa que vale 8, tenemos un cateto que vale 4, entonces podemos encontrar el otro cateto, que lo llamamos X, como 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Bueno, eso nos da 64 menos 16, eso nos da la raíz cuadrada de 48, eso es 6,93 centímetros. 6,93 centímetros. Como tenemos que multiplicarlo por 2, porque eso era medio lado del triángulo, entonces el resultado final va a ser 6,93 por 2, es decir, 6,93 por 2, 13,86 centímetros. Entonces el lado L es de 13,86 centímetros. Bueno, vamos a continuar. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos que encontrar X e Y en esas figuras. Entonces, si analizamos bien la gráfica, nos damos cuenta de que tenemos dos triángulos, también rectángulos. Acá está indicando de que este ángulo es de 90 grados y de que este ángulo es de 90 grados. Entonces tenemos que ir primero al triángulo donde tenemos mayor cantidad de datos. Y ese es el triángulo que lo tenemos acá arriba, porque esa hipotenusa vale 17, este cateto vale 8, entonces podemos conocer el valor de X, que vendría a ser, bueno, como X es un cateto, entonces es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esto nos da la raíz cuadrada de 225, que es 15. O sea que el valor de X es 15.
ese cateto de este triángulo que está por encima, ahora resulta ser la hipotenusa de este triángulo que nos quedó. Entonces tenemos una hipotenusa que es 15, tenemos este cateto que es 9, entonces podemos calcular el valor de I como 15 al cuadrado menos 9 elevado al cuadrado. Y eso nos da 12. Y ahí encontramos el valor de X y de Y. Continuamos. Vamos al siguiente problema. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una corona circular. ¿Qué es una corona circular? Y es el área encerrada entre dos círculos. Es el área encerrada entre dos círculos. Eso vendría a ser la corona circular. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos un círculo más grande, que vamos a decir que este círculo más grande tiene un radio R mayúscula, y tenemos un círculo más chico, que ese círculo más chico lo vamos a llamar que el radio es R minúscula. Nos acordamos que el área de un círculo, recuerden que el círculo es el área que está adentro y la circunferencia es el perímetro, es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área del círculo grande ¿cómo lo calculamos? Como pi por r al cuadrado, r grande. Y el área del círculo más chico, ¿cómo lo calculamos? Como pi por r minúscula al cuadrado. Si restamos las dos áreas, el área más grande menos el área más chica, nos queda el área de la corona. El área de la corona circular. Que sería pi por r mayúscula al cuadrado menos pi por r minúscula al cuadrado. Entonces, el área de la corona circular, acá en esta expresión podemos sacar pi como factor común porque lo tenemos en los dos términos, y nos queda r grande al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Ahora, ¿qué vemos? Que en esta corona circular, esa cuerda que se llama, vale 8 centímetros, o sea que quiere decir que la distancia que va desde este punto hasta un extremo de la circunferencia es de 4 centímetros. Si ahora nosotros hacemos esta composición, del centro de la circunferencia hasta la propia circunferencia, ahí tenemos lo que llamamos el radio R grande, y desde el centro de la circunferencia hasta la otra circunferencia, tenemos lo que llamamos el R chico, perdón, el radio minúscula, o el radio de la circunferencia más chica. ¿Qué vemos acá? Que nos queda un teorema que nos queda un triángulo rectángulo, por lo tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras en ese triángulo? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al radio al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Si pasamos el radio chico al otro lado, tenemos que el radio más grande menos el radio más chico es igual a 16 a 4 al cuadrado, que es 16. Y radio grande al cuadrado menos radio chico al cuadrado es lo que nos está pidiendo acá como el área de la corona circular. Por lo tanto, el área de la corona circular, va a ser igual a pi por, y cambiamos r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado, por lo que dedujimos acá en el teorema de Pitágoras, que es 16. Esto lo expresamos mejor como 16 pi. Y estos serán centímetros cuadrados.
Continuamos. Tenemos que hacer el perímetro de la siguiente figura. Es una figura irregular. Tenemos algunos datos y otros no. Recuerden que el perímetro vendría a ser la suma de este lado, que lo tenemos, más este lado, que lo tenemos, más este lado, que lo tenemos, más todo este lado, que no lo tenemos. ¿Cómo hacemos para averiguarlo? Bueno, primero nos damos cuenta que acá tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a averiguar este valor, que vendría a ser el valor de un cateto. Vamos a llamarlo a esto el valor X. ¿Cómo calculamos X? Y tenemos la hipotenusa, que es 13, entonces 13 al cuadrado. Tenemos un cateto que es 12, 12 al cuadrado. Esto nos da la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces ya tenemos este valor, que es igual a 5. ¿Cómo hacemos ahora para averiguar este valor? Este valor. Bueno, si nos fijamos, acá tenemos también un triángulo, un rectángulo, hipotético, donde la altura es 12, porque es la altura del triángulo. Entonces hay que calcular este valor que llamamos I, y después restárselo a 32. ¿Cómo hacemos para averiguar I? Bueno, también en ese triángulo rectángulo tenemos la hipotenusa, que vale 20, menos un cateto que vale 12. Ahí nos queda la raíz cuadrada de 256, que es 16. Entonces, si todo este lado mide 32, y este valor de I que lo sacamos recién es de 16, quiere decir que este valor es de 16. Y esto valía 5. O sea que este lateral vale 21. Bueno, ahora ¿cómo calculamos el perímetro? Los 32 que tenemos arriba, más 20, el lado lateral, más 21, más 13. Y eso nos da como resultado 86 centímetros. Continuamos. Tenemos una configuración ahora que tenemos unos postes que están separados 30 centímetros, 30 metros, perdón. Los postes miden 12 metros de alto desde la base. 12 metros. En esos postes sostienen unos cables que tienen una estrella, y hay que hallar la distancia entre el piso y la parte más baja de la estrella que cuelga. La parte más entre el piso y la parte más baja de la estrella que cuelga. Esa distancia es la que habría que hallar. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? En principio vemos que acá tenemos un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, donde ese cateto, ¿cuánto va a valer ahora? Y ese cateto va a valer 15, porque si los postes están separados en 30 metros, ese cateto va a valer 15. Entonces vamos a calcular esta distancia, que la vamos a llamar X. Eso es un cateto, donde la hipotenusa es 17, elevamos al cuadrado, menos 15, elevamos al cuadrado. Eso nos da la raíz cuadrada de 64, que es 8. Entonces,
este cateto mide 8. A eso le tenemos que restar 1 metro más, o sea que sería que tenemos que restar 9. Por lo tanto, si a los 12 le tenemos que restar 9, nos queda que esta altura, donde se encuentra la estrella, del piso a la parte más baja de la estrella, es de 3 metros. Bueno, acá tenemos el caso de que tenemos un móvil que se desplaza desde este punto hasta este punto, del punto B al punto C y del punto C al punto D. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esa distancia? Bueno, vamos a llamar a esta distancia de 1, a esta distancia la llamamos de 2, y a esta distancia la llamamos de 3. Entonces, fíjense que acá tenemos las coordenadas del punto, o directamente podríamos contar, si queremos cuadritos, teniendo en cuenta que esas distancias las podemos calcular como las hipotenusas de distintos rectángulos, triángulos rectángulos. En este caso tenemos un triángulo rectángulo que va desde 1 hasta 4 según X, y después desde 1 hasta 5 según Y. O sea, contando los cuadrados, acá tenemos 3 y acá tenemos 4. O sea que D1 es la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde un cateto mide 3, el otro cateto mide 4, elevamos al cuadrado. Esto nos queda la raíz cuadrada de 25, que es 5. Para calcular D2, hacemos el mismo análisis. O sea, para unir este punto y este punto, eso imaginamos que es una hipotenusa, donde uno de los catetos vale 4 ahora, porque si contamos tenemos 4 cuadritos, y este cateto en vertical ahora va a valer 1, 2, 3 cuadritos. O sea que la distancia de 2 es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde el cateto horizontal mide 4, el cateto vertical mide 3. Esto nos queda la raíz cuadrada de 25, que es 5. Para calcular el valor de D3, hacemos el mismo análisis entre C y D. Ese segmento es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de un cateto vale 4 y el otro cateto vale 1, 2, 3 también. Entonces, la distancia de 3 la vamos a calcular como cateto horizontal al cuadrado, el otro cateto mide 3, o sea que nos queda también 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso es 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Sumando las tres distancias, esto nos da que recorre 15 metros. Vamos a prestar un poquito de atención a este problema. Nos dice cuál es la distancia que hay desde A hasta B, pero no nos da los valores numéricos de los lados, sino que se verifican ciertas cuestiones con respecto a una variable indeterminada X. Entonces, primero vamos al triángulo en el cual tenemos todos los datos, que vendría a ser este triángulo, que es un triángulo rectángulo, del cual no conocemos los lados, pero si sabemos que si conocemos X, entonces, ¿qué se tiene que verificar? Que la hipotenusa elevado al cuadrado, eso tiene que ser igual a el cateto horizontal, que sería X elevado al cuadrado, más el cateto vertical, que sería X más 3 elevado al cuadrado. Acá hay que tener en cuenta que lo que tenemos ahí es un binomio elevado al cuadrado. Un binomio al cuadrado. Sabemos que un binomio elevado al cuadrado no es solamente
elevar, sino que tenemos que desarrollar ese binomio, y eso era el cuadrado del primero, o sea, 4x cuadrado, tenemos que elevar 2 veces el cuadrado. Como hay un signo menos, tenemos que poner menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2x es 4x. Por 3, 4 por 3, 12x. Más el cuadrado del segundo. Cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y eso tiene que ser igual a x cuadrado. Y del otro lado tenemos otro binomio elevado al cuadrado. Ahora los términos dentro del binomio están con el signo más. Por lo tanto, eso va a ser el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por x por 3, 6x, más 9. Nos damos cuenta de que nos va a quedar una ecuación cuadrática, porque nos queda x al cuadrado. Tenemos que pasar todo al mismo miembro, para igualar con 0, porque después vamos a tener que resolver aplicando la fórmula resolvente. Las ecuaciones cuadráticas se resuelven aplicando la fórmula resolvente. Entonces pasamos todo a un mismo lado e igualamos a 0. Y ahora juntamos las x cuadrado, las x y los otros números, los números independientes. Entonces tenemos 4x cuadrado menos x cuadrado es 5, menos x cuadrado, entonces nos quedan 2x cuadrado. Tenemos menos 12x menos 6x, eso es menos 18x. Y después tenemos un 9 positivo con un 9 negativo que se cancela. Esta ecuación cuadrática la podríamos haber resuelto de otra forma de la que vamos a hacer ahora, pero para no generar más información, vamos a aplicar la fórmula resolvente, teniendo en cuenta que A vale 2, B vale menos 18 y que C vale 0. Entonces, aplicando la resolvente, ¿qué nos queda? 18, recuerden que era menos B, más menos 18 al cuadrado, B al cuadrado, menos 4 por A, que es 2, por C, que es 0, sobre 2A. ¿Qué vemos acá? Que 4 por 2 por 0 es 0. O sea que esto en definitiva nos queda 18 más menos 18 al cuadrado. Esto me queda un número positivo. Y la raíz cuadrada de ese número, eso me queda 18. Sobre 4. Acá tenemos dos soluciones. 18 más 18, 36, sobre 4, 9. 18 menos 18, 0. ¿Está? Bueno, x no puede ser 0. ¿Por qué? Y porque acá me dice que un lado vale x y no puede ser 0. Entonces nos quedamos con que x vale 9. ¿Sí? Entonces, si x vale 9, este lado vale 9. Este es 9 más 3, que es 12. Y esto es 2 por 9, 18, menos 3, 15. Y esto acá sería 3 por 9, 27, menos 1, 26. Entonces ahora nos damos cuenta de que para calcular la distancia que hay entre A y B, tenemos un triángulo, donde tenemos un cateto que vale 12. Tenemos otro cateto que vale 9 más 26, o sea, 35. Todo este cateto vale 35. Entonces, para calcular esta distancia, es la hipotenusa, vamos a ponerle D, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde un cateto vale 35, lo elevamos al cuadrado, y el otro vale 12, lo elevamos al cuadrado. O sea que eso nos da como resultado la raíz cuadrada de
La raíz cuadrada de 30, bueno, el resultado final es 37. ¿Mm? El resultado final de eso, ya extrayendo la raíz cuadrada, es 37. Le ponemos siempre una unidad de medida, en este caso puede ser metro, centímetro, no está especificado. Acá nos dice que tenemos un tronco que se desplaza por una rampa, va girando, y nos pregunta cuántas vueltas da el tronco antes de caer a la... o sea, mientras recorre el total de la rampa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular L, la longitud de esta rampa, para ver cuánto es. Y esa L es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos es 8,77, lo elevamos al cuadrado, y el otro es 9, que lo elevamos al cuadrado. Ahí nos da la longitud de la rampa, que es 12,566 metros. Voy a trabajar con 3 decimales porque necesito un poco más de precisión en este ejercicio. Dice que el diámetro del tronco, es de 20 centímetros. O sea, la distancia que va desde un punto hasta el otro, pasando por el centro, el diámetro del tronco es de 20 centímetros, pero como estamos trabajando todo en metros, a esos 20 centímetros lo divido por 100, o sea que es 0,2 metros. ¿Por qué? Porque necesito calcular el perímetro del tronco, porque yo necesito este perímetro que yo voy dibujando, es lo que se va después repitiendo acá tantas veces, y eso me va a dar cuántas vueltas va a dar el tronco al desplazarse o al rotar sobre la rampa. O sea, tantas veces dará tantas vueltas como tantas veces el perímetro quepa dentro de esta longitud de la rampa. Entonces necesito el perímetro del tronco, el perímetro de la circunferencia, que es pi por diámetro. O sea, en este caso es pi por 0,2. Y eso me da 0,6283. También trabajo con varios decimales porque es un problema que me está exigiendo después trabajar con las dimensiones. Entonces el número de vueltas, ¿qué va a ser? Y la longitud de la rampa dividido la longitud el perímetro del tronco, que sería la longitud que recorre en cada vuelta. Haciendo este cociente, esta división, da que el número de vueltas es 20. Si trabajaron con menos decimales, con 2 decimales, le va a dar 19, algo, o 21, algo, o 20, algo, pero en realidad el número de vueltas es 20 trabajando con esa cantidad de decimales. Dice, hallar la distancia del cable carril que une las cúspides de las dos montañas. Ambos son triángulos equiláteros. Recuerden que si son triángulos equiláteros, entonces todas las medidas del triángulo son iguales. O sea que este faldón es de 600, este es de 600, este lateral de la montaña es de 1000, este es de 1000. Tenemos que calcular la distancia que va desde este punto a este punto, es un cable carril que une las dos cúspides de las montañas. Entonces lo primero que tenemos que ver es que para poder calcular esa longitud, la podemos imaginar como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde este es un cateto y este es el otro cateto. ¿Estamos? Vamos a llamarlo a esta distancia. ¿Cómo la averiguamos? Y esa distancia es la distancia que está desde los centros de las montañas
O sea que esto es 300 y esto es 500 desde el centro de la montaña. ¿Estamos? Recuerden que los triángulos son equiláteros. O sea que este segmento horizontal vale 800. 300 que tenemos acá, más 500 que tenemos acá. Y para calcular este segmento vertical, tenemos que hallarlo como la diferencia de altura que hay entre las montañas. La diferencia de altura que hay entre las montañas. Entonces, ¿cómo calculamos esas diferencias en altura que hay entre las montañas? Tenemos que, otra vez, recurrir al teorema de Pitágoras, pero bueno, ahora tenemos que calcular, tenemos que hallar o trabajar con este triángulo y con este triángulo. Vamos a ponerle a este altura H1 y a esta altura H2. ¿Qué es H1? H1 es un cateto en este triángulo en amarillo que está dibujado, donde donde la hipotenusa es 600, le elevamos al cuadrado, menos el otro cateto es 300, lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué 300? Porque el triángulo es equilátero. Eso da 519,615. También trabajo con varios decimales porque tengo que trabajar con esos números. Para calcular H2, razonamos de la misma forma. H2, que es la altura de la montaña más alta, tengo la hipotenusa, que es 1000, le vamos al cuadrado, menos el otro cateto, que es 500, que es la mitad de la longitud de la base del cerro, y eso nos da 866,025. Si restamos las alturas de las dos montañas, nos da, entonces dijimos, la medida en vertical que necesitamos, esta medida, que necesitamos para calcular la longitud del cable carril. Bueno, haciendo H2 menos H1, o sea, la altura de la montaña más alta menos la altura de la montaña más chica, eso nos da 346,41. Lo metemos dentro de la fórmula del teorema de Pitágoras, vamos a calcular el largo del cable carril, ahora tenemos todos los datos. Entonces tenemos que un cateto mide 800, el otro cateto mide 346,41. Elevamos al cuadrado a ambos números, sumamos, y esto nos da que la longitud de ese cable carril es de 871,77 metros. Bueno.